Hace como 2 videos te hablé sobre cómo sentía que no estaba conectando con las películas tanto como yo quisiera. Y me empecé a preguntar si era un sentimiento común. Así de sentir que estás viendo una película mal. Que esta película que te han recomendado por meses o a lo mejor años no te gustó tanto. Que a lo mejor no conectaste de la manera que tú creíste. Que a lo mejor no ves nada de especial en esa película. Cuando pasa esto es que empezamos a usar un término que a mí en lo personal me irrita demasiado. Sobrevalorada. Y la verdad es que yo odio que usen sobrevalorada para describir una película o un libro o algo, porque en mi mente siento como que es una excusa de no tener pensamiento crítico propio y que tu disfrute de alguna cosa tiene que estar validado por la experiencia de otra gente, que tienes prejuicios sobre si te va a gustar esta cosa basado en lo que todos los 6.000 millones de habitantes del mundo pensaron de esa cosa. Y esa irritación también proviene cuando, por ejemplo, usan el término épico u obra maestra. Son palabras que agrandan en demasía las obras cinematográficas y en lo personal creo que desmerecen mucho el valor factual que tienen. Son términos o palabras descriptivas que provienen del hype, de las falsas expectativas que nos hacemos ante una película. Queremos que si alguien nos dice, oh, esta película está buena, que nos cambie completamente la vida. En los primeros meses de este año, antes de la pandemia, una de las películas más sonadas alrededor del mundo fue Parásitos, una película dirigida por Bong Joon-ho, que desde su estreno en el Festival de Cannes en el 2019, innumerables personas han dicho que sin lugar a dudas la mejor película en muchos años, que el guión, dirección, actuaciones y demás aspectos son de las cosas más exquisitas que nos ha dado el cine contemporáneo. Y a principios también del 2019 se estrenó comercialmente en México una película llamada Las Niñas Bien, dirigida por Alejandra Márquez Abella, que habla sobre la crisis financiera de México de 1982 desde el punto de vista de la clase acomodada y cómo es que fue perdiendo muchos de sus privilegios y comodidades. Curiosamente, aunque ambas películas sean de distintos países, se desarrollen en diferentes años y provengan de diferentes contextos sociales y que incluso tengan prioridades diferentes, me parece que ambas abordan muchos de los mismos temas, como lo son la caída del capitalismo, las fallas con la cultura occidental y las estructuras socioeconómicas, al igual que la dependencia a fuentes extranjeras para subsistir. En este video quiero hablarte sobre cómo estas películas se entrelazan y cómo subvierten un poco las expectativas de los públicos a los que van dirigidas. Let them eat cake, let them eat cake. Existe este dicho acuñado por el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII que cada vez está siendo más tenebrosamente popular. Cuando los pobres no tengan que comer, entonces se comerán a los ricos. ¿Y lo sostienen? Sí, claro que sí. Sí, lo dije. En los últimos años, esa frase de alerta se ha ido transformando a cómanse a los ricos, no como última alternativa, sino como prioridad social de la gente de clase trabajadora. Podemos ver este dicho de manera muy literal sobre cómo vamos a sucumbir al canibalismo una vez que agotemos todos los recursos para subsistir, o podemos verlo de una manera más ideológica, como una metáfora, por así decirlo. Acabar con los ricos, destruir a la clase alta, acabar con el escalafón social impuesto desde el inicio de los tiempos, en el que una gran posesión de dinero automáticamente te da poder, da perseverancia al tiempo. Con el paso del tiempo recordamos lo bello y extravagante o lo altamente trágico y doloroso. Casi nunca hay intermedios. Persevera lo que queremos creer de nosotros mismos, incluso si es mentira. Se dice que María Antonieta, cuando le dijeron que el pueblo francés ya no tenía pan para comer, dijo que coman pastel. Aunque no hay como que una manera certera de comprobar eso, porque la información política se transmitía de manera muy diferente a hoy en día, donde las figuras políticas están todos los días diciéndonos lo que piensan sobre eventos actuales por... Antes yo pensaba que el estrés era pues una exquisitez de la pequeña burguesía. vanidad, o para mejorar su imagen ante el público, o para... no lo sé, la verdad. Pero no,
sí existe. Y esta misma vanidad no solo es entre los políticos, sino también con la La burguesía. gente acomodada. A lo mejor es un poquito más discreta, pero sigue existiendo esa vanidad ahí. Y muchos creativos han estado mostrando su descontento recientemente. En el 2019 hubo muchas películas que intentaron hacer una crítica social enfocándose en los poderes económicos de muchas formas. Estafadores de Wall Street, por ejemplo, sobre una banda de bailarinas exóticas que estafaban magnates corruptos de Wall Street haciéndoles perder miles de dólares por noche. Entre Navajas y Secretos también es una película que salió el año pasado y que teja de manera extraordinaria un misterio sobre la fortuna de una familia rica y cómo una enfermera latina con una madre ilegal se ve envuelta en ese juego de vanidad. Guasón también tiene un discurso acerca de cómo la clase acomodada se aprovecha de los desafortunados y de cómo los poderes económicos perpetúan injusticias sociales. Yo no soy gran fan de la película El Guasón porque en sí se me hace como que una película que pudo haber salido hace como 30, 40 años. Solo que le echaron un poquito de cierta marca reconocida y se vuelve un producto nuevo. Digo, tiene un discurso muy interesante, pero es algo simplista en mi opinión, pero igual vamos a hablar de eso más adelante. Obviamente hay muchos ejemplos anteriores a los 2010, pero creo que ahora vamos a ver de manera más directa y sin tabús ese lado feo de la burguesía, que en lugar de enaltecer a la clase acomodada nos muestra ese lado oscuro, antipático y sin empatía con otra gente, que muchas veces no se muestra. Pero obviamente todavía vamos a tener un montón de películas de gente rica viajando por el mundo y peleándose con otra gente rica. No te preocupes de eso. Digo, por si eres de esos que no les gusta que el cine se vuelva tan correctito y hable de problemas reales. ¿Cómo sea? ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, de películas de problemas reales. 있어요? I'm deadly serious. Parásitos es como una fábula capitalista familiar sobre diferentes niveles capitalistas de adquisición económica. La historia de una familia que vive en una casa espectacular en la que luz siempre entra, pero también es la historia de una familia que vive en un subsótano donde no llega el internet y están siempre rodeados de orines. Y también es la historia de una familia escondida en un búnker, donde la luz nunca entra y donde nadie sabe de su existencia. Son niveles económicos representados por niveles territoriales. La clase alta literalmente está en lo más alto. La película habla sobre cómo estos niveles son forzados a coexistir los unos con los otros y a entrar en lucha con ellos por la supervivencia y la perseverancia socioeconómica. Cuando un joven pobre pero bien intencionado se hace pasar por un universitario de buena familia, empieza un engaño de infiltrarse junto con su familia en la dinámica familiar de los Park. Una familia rica como la que se encuentra en todos los países. Es un engaño eficiente hasta cierto punto, pero todo se complica cuando, al igual que le pasa a los Park, se encuentran con algo que no esperaban escondido bajo sus propias narices. Bong Joon-ho entrelaza la vida de estas personas enmarcándolas en un lente cinematográfico muy preciso y elegantes movimientos de cámara y edición que se vuelven otros personajes dentro de la misma historia. El director mismo declaró que pensó que la historia no iba a resonar con mucha gente, y pues resulta que al final sí, que todos sufrimos bajo el yugo capitalista de consumo y competencia. 왜냐하면 우리가 하나의 나라에서 살고 있다. 지금 하나의 거대한 나라, 자본주의라는 나라인 거죠. ¿Quién lo diría, verdad? Desde su estreno, la película fue alabada por diferentes medios de comunicación como una de las mejores películas del año y como una de las mejores películas de la década, la obra maestra del director, y al mismo tiempo abrió mucho debate al consumo de cine internacional de habla no inglesa en muchos otros países. En especial con todas las alabanzas que se le profesaban a la película, fue difícil que mucha gente que solamente está acostumbrada al cine proveniente de Estados Unidos o de Inglaterra le diera el reconocimiento que muchos otros medios de comunicación con especialistas en cine extranjero le estaban dando. Incluso cuando ganó el Oscar, mucha gente que ni siquiera había visto la película la criticó fuertemente por excesivo y desmerecido reconocimiento. Okay? I don't know what Parasite is. I don't give a shit about Parasite. Digo, por decirlo de una forma bonita. Let's have a better woke agenda and let's go full f***ing woke. Parásitos, aunque me guste mucho, no es una película perfecta. Y hay que admitir que no existe una película perfecta. Porque la perfección, al igual que el capitalismo, solo es una idea aspiracional. Algo inexistente,
pero que aún así mucha gente cree que resolvió. La película ha tenido muchas críticas válidas más allá de su reconocimiento y de su falta de subtítulos. Una de esas críticas ha sido el supuestamente innecesario uso de violencia en una película que había sido bastante retraída hasta las escenas cerca del final. Y ese es un punto muy válido, aunque a mí en lo personal no me molesta, porque no le quita nada al discurso sobre guerra de clases. Mucha gente lo encuentra como la gota que derramó el vaso e hizo que el vaso se rompiera, pero en lo personal creo que ese uso de violencia desmedida es más como... es como darte cuenta que el vaso es una fuente que se rellena de agua de lluvia y se rellena una y otra y otra y otra vez. La historia de Un asunto de familia remite mucho a Parásitos, pero tiene un ritmo y una edición y un propósito muy diferente. Es más deprimente y retraída para contar su historia de supervivencia económica y sentimental, pero igual todo lo de Hirokazu Koreda es como que bien deprimente, así que a mí no me sorprendió. Ya si quieres hacer tu maratón de películas asiáticas que hablan sobre consumirnos a nosotros en el capitalismo, ve Burning de Lee Shandong. También es una de mis películas favoritas. Pero ojo, que no todas las películas asiáticas son iguales. Y no todas las películas que hablan sobre el capitalismo y gente nefasta vienen de Asia. Es que no estoy acostumbrada a comprar vestidos de gala en México. Las Niñas Bien es una película mexicana estrenada comercialmente en México en el 2019, que habla sobre la crisis financiera de 1982 y cómo afectaba la vida acomodada de la clase adinerada de México. Todo contado desde el punto de vista de Sofía, una socialité de las Lomas en la Ciudad de México, y la alteración de su rutina día con día, desde sus fiestas elegantes con vestidos importados hasta el corte de agua y consiguiente embargo de su casa lujosa. Inspirada en los textos de la columna de Guadalupe Loaesa, la película toma un enfoque entre satírico y contemplativo para enmarcar un México cambiante y la supuesta destrucción de la clase adinerada. Es como ver la Revolución Francesa desde los jardines de Versalles y ver cómo todo va decayendo poco a poco. Ver la decadencia desde adentro y darle un contexto entre trágico y burlón a la evolución de los personajes es súper fascinante. La película durante su estreno tuvo la mala suerte de siempre quedar eclipsada por otra pequeña película mexicana estrenada en el 2018 que hablaba sobre conflictos de clase en un México de hace más de 30 años. Pero aquí no vamos a hablar de eso ya hablé hace como un año. La recepción de Las Niñas Bien fue de excelente a problemática, porque mucha gente empezó a entender que esta película estaba hecha para hacernos sentir lástima con esta gente de intereses insípidos y vida superficial. Misma gente que durante años se aprovechó de muchos mexicanos. Esas críticas en lo personal se me hacen igual de legítimas que las que se quejan del reconocimiento de Parásitos. No tienen fundamentos fuertes. Digo, claramente los protagonistas no están para ser compadecidos o para que nosotros como audiencia nos sintamos mal porque tuvieron que cambiar de coche o algo así. Me parecía que era hora como de hacer una película, y a mí era lo que me interesaba, hacer una película sobre las élites y sobre los poderosos con un poquito más de... como viéndolos a la altura de la vista, ¿no? Como sosteniéndoles la mirada un poco más en serio, entre comillas. O sea, como que me parece que eso quizás sucede más en otros países en Latinoamérica, pero en México casi siempre son comedias, ¿no? Que terminan redimiendo a los poderosos, a la élite, y yo justo tenía ganas de no caer en esa. En lo personal creo que Las Niñas Bien es de esas películas que reflejan mucho la female gaze. De esas películas que puedes notar que obviamente son producto de sensibilidades asociadas más con el género femenino. Pero por ejemplo, puedo comparar la obra de Alejandra Márquez Abella con la misma María Antonieta de Sofía Coppola, o con Jeanne Dielman de Chantal Akerman, al igual que con algunas obras de Virginia Woolf. Y mira, lo único que tienen en común no es que sean escritas por mujeres, sino que toman este enfoque contemplativo y un poquito empático con los personajes que ponen al frente. Y a pesar de que sean empáticos con sus personajes, no significa que los están glorificando. Solamente porque retrates algo que está mal no significa que lo estés condonando o promoviendo. Acuérdense, no se vayan a juntar con mexicanos, ¿eh? Mientras que Sofía Coppola nos invita a comprender el supremo estrés de una reina de 17 años, Alejandra Márquez nos presenta la soledad y el autoengaño en que viven sus protagonistas, enmarcar la delusion en la que viven para ignorar su situación
y su aferramiento a una vida que ya no se pueden permitir. Es incluso hasta divertido ver lo patético que se vuelven los personajes y cómo van cayendo muy despacio. Y curiosamente, viendo entrevistas me di cuenta que las niñas bien durante su producción tuvo casi las mismas preocupaciones que Parásitos. Todo el mundo nos decía, olvídense de los festivales, es demasiado local. Olvídense de la taquilla porque es demasiado indie. Olvídense de todo. Entonces ya decíamos, bueno, pues nos olvidamos de todo y hagamos la película que queremos, ¿no? Sí. Y resultó ser un poco de las dos. Bueno, Y mira, la película no enaltece a los personajes, para nada. Pero la cámara, o sea, el trabajo de cinematografía, como que sí. La cámara y las tomas contemplativas de cosas lujosas solo enmarcan la razón de por qué toda esta gente intenta aferrarse a aquello que se les escapa de las manos. Un gran marquís, color champán. Precioso. Yo ya ese sabía. color. Divino. Qué espléndido. Lo que creo que hace que vaya de buena a genial esta película es este mismo vaivén entre sátira cruel y glorificación de la riqueza. Es una historia que a fuerzas necesitaba contarse de esta manera. Incluso el póster me causa risa, porque parece que son como 4 amigas ricas que se van a ir en muchas aventuras románticas. La única aventura romántica que tiene esta gente es con la clase media. It's very difficult to keep the line between the past and the present. You know what I mean? Te quiero hablar un poquito sobre otra película que más o menos recalca lo que intento decirte. Grey Gardens es un documental de 1975 dirigido por Albert y David Maysles que retrata la vida diaria de las Beale, Little Edie y su mamá Big Edie, dos mujeres que solían ser damas muy socialmente reconocidas entre la clase alta, tía y prima respectivamente de Jacqueline Onassis. Jackie Kennedy, pues. Luego de un divorcio turbulento, a las Beale se les dio una manutención para mantener la propiedad de Grey Gardens en los Hamptons, que tiempo después cesó. Poco a poco la mansión fue cayendo en descuido, infestándose de gatos, mapaches y alimañas varias. El documental es una mirada fascinante a lo que fue la vida de las Beale y en lo que se convirtió. Hablan de los muchos pretendientes que tuvieron y de lo hermosa que se veía la casa en el pasado. Ambas mujeres llenan la pantalla con sus personalidades gigantes, pero es casi imposible no ver una trágica historia de mujeres que fueron criadas para ser esposas y damas de sociedad. O sea, niñas bien. Pero cuando esa oportunidad ya no es opción, se quedan sin medios para sobrevivir y se vuelven meras reclusas en una mansión decadente que poco a poco se ha ido consumiendo por la maleza, y toda gloria pasada ya solo existe como un recuerdo. También me recuerda un poquito a la obra de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo, donde Blanche Dubois es una mujer estadounidense del sur que sigue viviendo en glorias pasadas, y en lugar de aceptar su situación actual y el tiempo, decide refugiarse en coquetería y vanidad y mentirse a sí misma, en autoengañarse, distraerse y refugiarse en pequeñas cosas que le permiten a su mente apartarse de su tristeza y de su soledad. Digo, solo he visto la película con Vivian Leigh, pero es de mis cosas favoritas en el mundo. El melodrama, la tragedia. No digas provechito. Las tragedias en la antigua Grecia hablaban sobre grandes sacrificios de grandes héroes, y las comedias hablaban sobre enredos chistosos familiares entre el pueblo. Pero también existió otro género dramático, las sátiras, donde un grupo de actores se disfrazaba de sátiros, la criatura mitológica, y representaban de manera chusca y exagerada los mitos de las tragedias, haciendo como una parodia, por así decirlo. Ok, imagínate que eres un maestro de teatro y le dices a un grupo de niños pervertidos, muy pervertidos y alcohólicos, que tienen que representar Romeo y Julieta de manera muy seria. Ahora imagínate lo que pasaría. Imagínate a estos niños pervertidos, alcohólicos y perturbados recitando sonetos y declaraciones de amor y románticas entre ellos. Digo, más o menos eso es lo que yo me imagino. Digo, no estaba vivo yo en 700 a.C., sorprendentemente, así que solo puedo imaginármelo. La sátira desapareció durante un rato y después volvió a resurgir y ha estado como que en un vaivén curioso. Ha ido evolucionando mucho y creo que es como de los géneros más aptos para lo moderno,
porque sí son como de burlarse mucho de estructuras sociales y de gente poderosa. Digo, a pesar de no ser tan aceptado como el drama o la comedia, se ha mantenido muy popular y vigente en nuestro consciente social. Ya ha habido sátiras muy buenas, que la gente se da cuenta que son sátiras. Pero también a veces la sátira, incluso bien intencionada, sale mal. Toma por ejemplo El Club de la Pelea o Chicas Pesadas. Dos películas que hablan y critican estereotipos de género y son llevados a un nivel tóxico y violento para mostrar lo enfermizos que son estos ideales de masculinidad tóxica y de femineidad viciosa. Pero estos estereotipos irónicamente han sido en su mayor parte glorificados por sus respectivas audiencias. Quieren ser personas anarquistas con aspecto de Brad Pitt como Tyler Durden, o inmaculadamente respetadas y temidas como Regina George. Digo, no te sientas mal, incluso las hijas de Tina Fey no entendieron. She was going back to her preschool being like, let's play Mean Girls. I'm Regina. I yell at you. Like, it's like, I'm a sassy teenager. I was like, no, you're gonna... It's very positive at its core. Pero esto proviene por lo que ya te mencioné antes. Porque son personalidades ficticias con mucho poder sobre sus semejantes, al punto que ya no son semejantes, sino súbditos de estas personalidades tóxicas. Son líderes respetados y temidos dentro del capitalismo. Estas fábulas o cautionary tales sobre lo peligroso que es idealizar estructuras de poder corruptas se vuelven accidentalmente idealizaciones de estas mismas estructuras. Digo, a lo mejor este tipo de fábulas funciona mejor cuando se cuentan para niños. Porque haz de cuenta, en La Bella y la Bestia ves como Gastón se supone que es este héroe masculino que todos quieren y admiran, y cómo se va corrompiendo moralmente, no físicamente ni exteriormente. Toda su corrupción y violencia y posesión es interna. Y de niño lo entiendes porque son estos dichos de la belleza interior y no juzgues a un libro por su portada, que en realidad son mentiras, hay que ser honestos. Y en otras historias que también hablan sobre corrupción de lo bello y de lo bonito, es como que un poquito más difícil de capturar, como ya vimos. La sátira y algunos de sus elementos son utilizados en Parásitos y en Las Niñas Bien. A pesar de que ambas son clasificadas como drama, hacen un gran trabajo entre transitar esa línea entre tragedia y comedia de manera muy eficiente. Y el mensaje queda lo suficientemente abstracto para poder abrir conversaciones entre sus audiencias. Digo, con Parásitos no hubo la misma discusión que en Las Niñas Bien sobre si enaltecía la clase rica o no, porque mostró 3 niveles socioeconómicos diferentes y nos pide simpatizar con el de en medio para darnos cuenta que somos iguales que los del nivel alto, aprovechándonos de aquellos abajo de nosotros. Las Niñas Bien, por ejemplo, solo nos muestran gente rica y nuevos ricos, igual que su decadencia por factores mayormente externos a sí mismos, como la economía nacional. Lo primero que yo pensé fue, ¿quién va a querer ver una película con esta mujer? O sea, ¿a quién le va a interesar la vida de este personaje que a los 10 minutos yo ya la odio? O sea, yo ya digo, ya, que lo pierda todo y que bueno, por mensa y o sea, la juzgaba muchísimo. El trabajo de Guadalupe Loaesa muchas veces fue criticado por lo mismo que la película Las Niñas Bien, por ser altamente superficiales y querer empatizar con la gente adinerada. Pero digo, luego de leer el texto original, o sea, las columnas de Guadalupe, encuentro su escritura muy sarcástica. Y esa es como que la herramienta perfecta para escribir sátira. El sarcasmo, porque a veces se confunde ser pretencioso y estar burlándote de gente pretenciosa. Y también depende mucho del público que la vea, ¿verdad? Y de lo que esperas que retraten estos textos o estas películas. Porque aparte la sátira es eso, es un retrato factual de las cosas, pero lo elevas a un nivel diferente o lo distorsionas, pero sigues reconociendo ciertos aspectos de la obra, texto o cosa original, pero ahora los ves de manera diferente. Los ves ridículos, los ves que no tienen sentido, ves lo estúpidos que son estas cosas originales, o incluso puedes ver una empatía, que es lo que intentó ver Alejandra Márquez Abella, así de que verlos directamente a los ojos y decirle, ¿tú qué quieres? Y su cámara es como que agresiva, bueno, no, su dirección es como que
es directa. Digo, todavía no veo Semana Santa, pero le tengo muchas ganas. Los textos de Guadalupe Loaesa son un reflejo de una demografía que, como ella misma dice, tenía la necesidad de aparentar. Claro, las apariencias, ¿no? Que no se note la pobreza. Exacto. Que no se note la pobreza y además, pues el miedo a qué dirán. Ya ha cambiado un poquito, ¿eh? La nueva generación de las niñas bien ya son mucho más libres, más cool, como dicen, ¿verdad? Son mucho más divertidas. No tienen tantos miedos y tantos prejuicios, ¿me entiendes? Entonces sí ha cambiado, afortunadamente. Adiós, gracias. Pero digo, los géneros literarios son un poquito más difíciles de clasificar que los cinematográficos. Pero solamente no te los tomes tan en serio. Es mi recomendación. Porque ni los textos de Guadalupe están hechos para hacer una descripción factual sobre la crisis económica, ni las películas de Bong Joon-ho o Alejandra Márquez Abella están hechas como discursos serios y sintéticos sobre economía y sociedad. Siento como que nomás te he estado hablando sobre lo diferentes que son estas películas y no te estoy diciendo realmente qué tienen en común o cómo se conectan, así que hablemos de eso. Todo mundo sabe lo que les está pasando. Una de mis cosas favoritas de Parásitos es cómo muestran a los Park como totalmente crédulos ante la situación que empieza a suceder en su casa y cómo se empiezan a infiltrar en ella sin su conocimiento. Eso no quiere decir que los Kim no sean buenos estafadores, sino que la clase adinerada está un poquito más dispuesta a dejar entrar gente en su burbuja social y a bajar sus defensas si es gente parecida a ella. Lo mismo sucede en las niñas bien, solo que ahora estamos siempre en la burbuja, con la misma gente, y cuando esta gente empieza a abandonar la pulcra, acomodada y bien aseada burbuja, esta se empieza a volver asfixiante para nuestros protagonistas, y por consiguiente para nosotros como audiencia. Pero aún así la película nos enmarca la alta sociedad como la casa de los Park, un hogar idílico con mucha luz de sol, donde todos quieren entrar para sentir protección y el poder que conlleva estar en ese lugar. Esa burbuja es como la cima del capitalismo, y nosotros como sociedad siempre queremos llegar a la cima, y aferrarnos a ella incluso si la cima es fría y sin ningún valor más que un valor ideológico. Y creo que ese fue mi problema con otras películas, como que no retrataban esta crítica social con todos los matices crueles y divertidos que, por ejemplo, Parásitos o Las niñas bien. Porque también es como que una manera muy sarcástica y cruel de contarte las cosas. A final de cuentas, las dos películas terminan como de ni modo. Muchas veces estas películas se sienten muy unilaterales, hipócritas incluso viniendo de gente que las produce y distribuye, con el mero propósito de decir, ay, qué feo es ser pobre, es más fácil ser rico. Una buena parte de la gente entiende este discurso a principios de su vida, o luego de muchas dificultades, y no funciona de nada si solamente mantenemos la culpa en el sufrimiento de los pobres. Digo, no porque de pronto te pongan enfrente a alguien y veas que le están sacando los dientes uno a uno a uno. Significa que estás dando un discurso profundo sobre los huesos o la dentadura o el sistema dental o los dentistas o las caries. No, porque al final esa imagen de shock y de explotación solamente me va a hacer apreciar más mis dientes. No me va a hacer querer hacer nada por aquel que le están sacando los dientes. Me va a hacer sentir mejor de que yo tengo dientes. Eso es lo que vuelve estos discursos un poquito sin sentido. Es un discurso muy superficial que puedes encontrar de mejores maneras en otros productos que no tienen ese mismo reconocimiento. Es como servir caviar en una fiesta de cumpleaños. ¿En serio? Qué anticuada, ¿no? Que igual no pasa nada, tú cómete los ricos y que se mueran todos los demás. 이 돈이 다 나한테 있었어 뭐. Y ahora resulta que está mal ser rico. Obvio no. Estoy generalizando. Y generalizar no significa clasificar. Puedo decir que voy a leer todos estos libros, aunque a lo mejor en toda mi vida solo alcance a leer esta selección. Pero aún así esta selección es parte de este conjunto. Y aún así si no leo todos estos libros tengo que mencionarlos como un grupo, para hacer más fácil la discusión. Pero el propósito de generalizar es dar luz a un problema o a una temática en específico. Y también estoy seguro que hay mucha gente rica que es también muy buena persona. 부자인데 착해가 아니라 부자니까 착한 거지. 뭔 소리인지 알아? Jane Fonda, por ejemplo,
que es una estrella de Hollywood glamorosa, millonaria, dueña de un rancho, saludable, y aún así siempre ha sido gran defensora de los derechos humanos, el medio ambiente e innumerables causas mundiales. Ser rico no invalida ser buena persona o hacer buenas acciones, pero al igual que muchas estructuras de poder dentro del capitalismo, es una estructura con muchas fallas en su raíz, y hay mucha gente con mucho dinero que es muy apreciada, a pesar de explotar a aquellos que les hacen dinero. Entre el capitalismo y el colonialismo hay muchas diferencias, incluso si no son tantas como quisiéramos. Comerse a los ricos no significa quedarnos con sus casas y quitarles sus coches y matar a sus hijos y desmantelar establecimientos privados ¡Tabla por tabla! ¡Picaré las tablas de la tiranía en dos! ¡Y devoraré las bases de un gran negocio! Significa encontrar un acuerdo entre esas estructuras de poder y modificarlas para hacerlas más equitativas con todos los involucrados. Pero de nuevo, esto es una propuesta que se queda en lo idealista, porque los líderes de estas estructuras están muy aferrados a mantenerse de la misma forma. Por más que les critiquemos, por más que hagamos peticiones en change.org y por más que sus propias fallas las hagan consumirse a sí mismas. Ya estuvo. Y si seguimos así, solamente nos vamos a seguir destruyendo física, mental y emocionalmente por subsistir en un mundo cuya existencia se basa en ser competitivos y pisotear a los más desafortunados para elevar nuestra propia posición social. El perro se come al perro. El mundo se está acabando y tú sigues usando el término sobrevalorada. ¡Qué idiota! Ay, ya. Ya. No hablen de política. Al final del día, yo lo único que busco hacer con estos videos es hacerte una persona criticona, básicamente. Pero criticona con fundamentos, que consumas algo, que veas algo, que leas algo y que encuentres el mucho, poco o nulo valor que tiene para ti y para otras personas. Una crítica desde el contexto a la empatía. Igual no quiero yo sonar como la persona moralmente superior porque obviamente no lo soy. Y obviamente estas películas no son como que el ejemplo definitivo para hablar de capitalismo y burguesía. No, es un tema que se va a explorar por mucho tiempo más. Pero creo que estas películas son como que una buena visualización de todo el contexto capitalista. Occidental, obviamente. Digo, al menos en mi opinión, ¿verdad? Y mira, los productos de entretenimiento no tienen que representar ideas completas y enteras y en su totalidad con todos los matices. No, pero sí pueden presentar una visualización sobre un pedazo de esta problemática y hacernos entender la idea general sobre todo el completo. O igual puede verse bonita, no hay problema con eso. Las películas no son maestros. Recuerda que en la descripción te voy a dejar anexos a todo de lo que estuvimos hablando en este video. Y suscríbete a este canal por si quieres ver más análisis sobre cultura. Bye.